Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Max y como ya saben, en este canal nos especializamos en todo el proceso de modelado y visualización arquitectónica. Y hoy va a ser un video interesante porque, ya nos habían pedido que si podíamos modelar, hacer el proceso de modelado de, por ejemplo, una cocina, algo así. Y se nos ocurrió, ahorita estamos dando un curso de interiores, propusimos modelar la cocina en uno de estos tutoriales, bueno, para que pues tenga mayor alcance, ¿no? Y es bastante fácil, entonces vamos a modelar esto. Y pues bueno amigos, juro por Dios que voy a hacer esto lo más rápido posible. Vamos a empezar meramente con puras cajas. Yo le voy a dar una altura de 73 centímetros. Cabe recalcar que todas estas alturas yo ya las tengo, ¿no?, predeterminadas. Entonces simplemente, se las voy a asignar. Ya ustedes cuando hagan su modelo, pues obviamente ya tienen que tener sus alturas, ¿no?, determinadas. Este es de 2.95. Ahí está. Yo voy a mover estas 10 centímetros hacia arriba. Ya quedó. Ahora simplemente voy a esconder estas y me voy a quedar con esta. Ahora sí, viene lo bueno. Convert to Editable Poly, Edges, herramienta de Connect, una sola vez, F3, aquí está la referencia en mi plano, ya quedó. Herramienta de Polygon y le voy a dar un Extrude. Esto no importa el valor porque la coordenada que me importa es esta y le voy a poner 200, que evidentemente ya me la sabía. Ahora le voy a aplicar otro Extrude y esta tiene que ir a 305. Ya está. Y simplemente salimos. Ahora otro, en Polygon damos un Extrude lateral. Y por ejemplo esta yo simplemente la voy a arrastrar a esta coordenada. Ya quedó. F3. Ahora esta línea, por ejemplo, no me sirve. Simplemente remove. Ya quedó. Ahora vámonos con la barra. Polygon. Ahí está. Un inset. Vamos a darle de 3 centímetros. Un extrude local de 2 centímetros. Nuevamente un extrude de 5 centímetros, que va a ser el tamaño de la barra. Ahora aquí, por ejemplo, yo voy a tomar todo el perímetro de esta barra. Ahorita van a ver por qué. Simplemente para regresarla a este tamaño. Extrude de 3 centímetros le dimos, damos OK. Edges y estas ya no me sirven, entonces yo voy a seleccionar esta y esta. Remove. Ahí está, no me pasó nada. Selecciono esta, remove. Ya quedó. Ahí está, ya tenemos este detalle, ¿no?, que es como la barra. Vamos a hacerle otro connect de una sola pieza y lo voy a mover a esta referencia del plano. Ahí está. Ahora sí, Polygon, seleccionamos todas estas, Inset by Group de 10 centímetros, ahí está, y un Extrude de 10 centímetros. Y ya tenemos esta pieza, ¿no?, que ahora sí queda en el piso. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que estas piezas, pues esto va a ser la pared, entonces ahí no necesitamos ese herramientamiento. Pues simple y sencillamente lo vamos a regresar. Un Extrude. Es local y... ¿qué pasó ahí? No, esta no. Esta no. Extrude local de 10. Ahí está. Ya está. Esto ya está en su lugar normal. No pasó nada. Ahora, por ejemplo, yo nada más quiero que este detalle se baje a esta altura. Ya quedó. Ya tenemos este otro detalle. Por ejemplo, aquí también, ¿no? Este detalle, pues yo no lo voy a ver. Entonces, simplemente igual le damos un extrude de 10 centímetros. Ya quedó. Ahora vamos a hacerle en edges las divisiones que nos corresponden, pero es importante
En este mueble, bueno, es una medida específica, entonces yo nada más voy a trazar una cajita de referencia que mida 60, 60, 60. Herramienta de mover en todos mis ejes y la voy a pegar. Aquí está bien. Ahora sí, selecciono edges. Estamos. Conectar una sola vez. Pruebo, doy aquí y ahora sí. Vamos a ponerle connect 5 veces para que sean 6 espacios. Ya quedó. Ahora también, yo necesito un vacío. Connect una sola vez. Ahora vertex. Y estos yo lo voy a mover a la altura que lo necesito. Simplemente yo le voy a dar en 30. Y también, ¿no? Para que estén parejos. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está. Ahora voy a agarrar esta parte de arriba. Otra vez con edges. Connect una sola vez. Vertex. Esta va a ir a una medida de 150 y esta va a ir a 150. ¿Ya quedó? Ahora nos vamos a Polygon. Y bueno, por ejemplo, aquí me hacen falta estas divisiones. Yo se las voy a poner 4 para que sean 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Estos de acá también, lo mismo. Connect 4 veces para que sean 5. Ahora aquí me hace falta igual otro mueble que yo también pues ya tengo la medida, ¿no? Que son 300 por 35 por 55. Convert to, editado el poly. Le voy a agarrar esta esquina, se la voy a pegar aquí, al Q. Edges, lo mismo, connect 4 veces para que sean 5 y le voy a dar un chamfer de 1 centímetro para que se hagan estas divisiones. Y ahora con Polygon simplemente yo le doy un extrude de 1 centímetro para tener un detalle extra. Ahí está. En Isolate salimos de Polygon y por ejemplo vamos otra vez al morado. Polygon, herramienta de selección y voy a seleccionar todas mis caras. Ahí tenemos ese cubito que ahorita lo borramos. Está. Damos un inset by polygon de 1 centímetro también. Y a esto le vamos a dar un detach. Y caras. Cocina 1. Ahí está, Polygon. Y por ejemplo, bueno, aquí vamos a darle control Z porque se me olvidó hacerle un detalle. Perdón. Otra vez en Polygon, le voy a dar un extrude de menos 55, por así decirlo. Ahí está, borramos esta. Y ya tenemos, ¿no? Como el espacio donde va a ir el horno en este caso. Otra vez nos vamos a Edges. Y aquí, bueno, igual, ¿no? Vamos a hacer un Connect para el espacio donde va a ir el lavaplatos. Herramienta de mover, F3. Voy a agarrar la primera y la muevo a mi referencia. Agarro la segunda, la muevo a mi referencia. Ahora esto lo voy a conectar una sola vez. Y lo voy a mover en X 25 centímetros. Esto lo voy a agarrar otra vez, lo mismo, connect, y lo voy a mover menos 25. Ahí está, simplemente Polygon y un extrude de menos 55, está bien, F3, y ya tenemos aquí, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí se me traslapó simplemente. ¿Qué puedo hacer? Yo nada más lo jalo tantito y ya quedó. Ya no se ve eso. Ahora sí, ya tenemos todo este mueble. Vámonos a Polygon. Ahora sí. Otra vez todo. Ahí está. Simplemente yo le voy a dar un detach. Ahora
sí, caras, cocina 1. Ya quedó. Salimos. Un hide all. Vámonos con esta, muy rápido. Convert to editable poly, polygon, inset de. Este no es, me equivoqué. Inset de 3 centímetros. Extrude de 2 centímetros. Nuevamente, extrude de 5 centímetros, es el tamaño de la barra. Vamos a una vista back, agarramos todas estas caras. Extrude local de 3 centímetros. Ya quedó. Edges y bueno, estas líneas que no me sirven. Remove, ya quedó. Otra vez una vista back. Y nos vamos a Polygon. Yo agarro todo esto con control y le voy a dar un detach barra cocina. Ahí está. Y está esto. A este le voy a aplicar un chamfer de 0.5, 2.5. Ahí está, ya tenemos un detallito. Le voy a cambiar de color. Ahí está. Y el último. Aquí tenemos esta pieza. Y ya está en editable poly. Simplemente yo lo voy a conectar una sola vez, perfecto. Y le voy a mover a su referencia del plano. Ahí está, mis snaps. Connect una sola vez. Aquí está. Ya quedó. Ahora lo voy a conectar a la mitad. Una sola vez, otra vez. Y lo voy a subir a mi referencia. Connect. Palomita. Y aquí está mi referencia. Simplemente le voy a Polygon. Ahí está. Vamos a aplicarle un bridge. Está edges. Estas, bueno, ya no me sirven. Un remove. Polygon. Este tampoco ya me sirve. Lo voy a borrar. Y ya quedó. Ahí está. Sin ningún error. Simplemente otra vez me voy a edges. Ahí están, ya están los tres. Connect. 2 para que sean 3 espacios. Ahí está, connect. Una sola vez para que sean 2 muebles. Ahora me voy a Polygon. Voy a hacerle su detalle. Le voy a dar un inset de 10 centímetros. Un extrude igual de 10 centímetros. Perfecto. Voy a agarrar las caras que no necesito que se les haga esa parte, que son estas. Igual esto. Extrude cal 10 centímetros, perfecto, ya quedó. Y acuérdense que vamos a agarrar la herramienta de selección, 10 caras. Inset by Polygon de 1 centímetro, ya quedó. Y simplemente un detach. Caras cocina 2. Ya quedaron. Y simplemente yo a las caras que les hice un detach, control V para copiar. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente las voy a aislar. Ahí están mis caras. Y les voy a aplicar un floor generator. Por ejemplo, aquí simplemente yo le voy a cambiar los valores. Este va a ir a 310 y este va a ir a 2. Si quieren ver cómo modificar o cómo utilizar el Floor Generator, bueno, les vamos a dejar un video donde, bueno, evidentemente aprendemos a utilizar esto. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerle Floor Generator. Igual, ¿no? Vamos a invertirle 310 y 2 centímetros. Listo, ya quedó. Ahí está, vamos a cambiarles de color para que puedan verlo mucho mejor. Ahí está, ya tenemos esto y simplemente nos hace falta la barrita, el Q, vista back y simplemente otra vez con un rectángulo
voy a hacer esta pieza y yo le voy a aplicar un Floor Generator. Ya se me configuró bien. Herramienta de mover, muy fácil. Copiar con Shift. Mirror. Le damos en Y. Ya quedó este detalle. Vista Right. Lo mismo. Rectángulo, abarcando ahora las dos nuevas piezas. Y simplemente Floor Generator, ya quedó. Copiamos con Shift. Keep. Está. Acuérdense. Mirror. Y ahora sí, ya tenemos en todos los lados el detalle, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Simplemente aquí nos hace falta hacerle el detalle que simplemente damos un Inset y le vamos a dar un Extrude de 10 centímetros. Y ya quedó. Isolate, y así es como quedaría nuestro modelado de la cocina. Ahora les vamos a dejar algunas imágenes para que vean con este exacto modelado pues el detalle que pueden tener ustedes en su cocina.